los avisos, ¿verdad? Ya saben, padres, no este próximo fin de semana, sino el otro. Acuérdense bien que en Casa de Oración vamos alternando sábados. Ayer ministramos matrimonios y no le pierdan la cuenta, va por quincena, ¿verdad? Gracias al Señor, los matrimonios que llegaron, los que no pudieron llegar, bueno, se les invita a que lleguen, por favor. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, porque yo no tengo la duda. La antesala del fin del mundo más clara no puede estar, hermanos, y me da muchísimo gusto porque la iglesia Casa de Oración, la mayoría de la iglesia ha despertado, hermanos, y le doy muchísimas gracias al Señor, porque el Señor ya puso en su corazón venir a orar los sábados, estar más envuelto, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Llegan a los servicios la mayoría, y los que no llegan, ¿verdad?, les invitamos, hermano, pero me da gusto porque es una muy buena señal, hermanos. No hay mejor tiempo. El fin, mis hermanos, se va a dar en cualquier rato, y usted y yo no podemos quedarnos con las lámparas apagadas, ¿verdad que no? Tenemos que llenar las lámparas, hermanos. Así es de que no sea como las vírgenes insensatas, tenemos que santificar nuestras vidas, y hoy no va a ser la excepción. El tema número 25 de la soberanía de Cristo, que es el que vamos a compartir hoy. Vamos a aprovechar el tiempo. Si quiere ir conmigo a Isaías 53, voy a darle lectura a los versículos 7 al 9. Isaías 53, una porción bíblica que muchísimos cristianos han memorizado, ¿verdad? Muchos se la saben incluso de memoria. Es una profecía mesiánica, son palabras que describen a nuestro Señor Jesucristo, y de ahí vamos a derivar el tema. ¿Tienen frío, por cierto? ¿Tienen frío? ¿Está bien? ¿Hace frío? Mano, tranqui, por favor, préndalo, déjelo ahí unos 10 minutitos, por lo menos, y si las personas, ¿verdad?, se nos empiezan aquí a rostizar, bueno, saca el sazonador por ahí. Muy bien. Bueno, vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Todos tenemos hambre. ¿Está listo? Bueno, Isaías 53, vamos a decir qué es lo que dijo Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer esa porción y enseguida entramos a la introducción. Jesucristo, el Dios de pureza, para todos los que les gusta anotar. Jesucristo, el Dios de pureza, el tema número 25 de la soberanía de Cristo, porque es a la persona de Cristo a la que todo creyente tenemos que conocer. Qué bueno que conozca usted a sus hijos y a su esposa, qué bueno que conozca usted a los vecinos, a parientes, gente cercana, pero yo le aseguro, hermano, que si usted comienza a conocer más a Dios antes que a los demás, se le va a facilitar muchísimo acercarse a las personas y conocerlas mejor. Así es de que le invitamos a que conozca primeramente antes a Dios que a los demás. Vamos a entrar en materia, ¿qué les parece? 53:7 dice lo siguiente, Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Me llama mucho la atención cómo el escritor utiliza corderito y luego utiliza también oveja, para que nadie se escape, para que diga, oye, les hablan por ahí corderos, ¿y las ovejitas qué entonces? No se nos escapa, aquí la palabra es para hombres, para mujeres, para niños, para todos. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, por la rebelión de usted y la mía, fue herido. En el versículo 9 y último dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Escuchen bien lo que dice la Biblia al día en el versículo 9. Lo sepultaron como delincuente en la tumba de un rico, pero él no había hecho mal alguno y jamás pronunció palabra perversa. Jesucristo, el Dios de pureza, mis amados. Vamos a aprender una virtud más de tantas que tiene nuestro Señor. Y recuerden muy bien que las últimas dos palabras que mencioné en el versículo 9, de maldad y de engaño, son palabras, ¿verdad?, que se resumen como alejado absolutamente de toda maldad, de toda impureza. Isaías, inspirado por el Espíritu, narra y expone virtudes mesiánicas. Recordemos bien que la ausencia de maldad y el no tener ningún vínculo con la mentira, con el engaño, con el error, eso equivale a pureza. Y eso es lo que vamos a entender hoy. La pureza debe de ser en todos los sentidos, tanto para el creyente, porque a Cristo Jesús se le conoce en plena pureza. Por eso dice la palabra del Señor que en Él no se halló palabra perversa ni engaño. Las virtudes del Señor, mis amados, son para que usted y yo aprendamos y le copiemos. La Biblia dice que si hay alguien que de quien tenemos que aprender, usted y yo, es de nuestro Señor Jesús. Hablar de pureza es hablar de santidad, debido a que estas dos palabras, etimológicamente hablando, lo que es maldad y lo que es mentira, tienen una familiaridad en todos los sentidos y van muy de la mano. Su significado, por cierto, es muy pero muy parecido, lo que es maldad o lo que es mentira. Hablar de pureza, según en el hebreo, es hablar también de purificación. La palabra purificación, según el hebreo taer, significa o señala todo lo limpio, todo lo puro, todo lo que no tiene defecto. A mí me llama mucho la atención esa definición de lo que no tiene nada de defecto. ¿Se acuerdan que en la ley ceremonial o en las costumbres que Dios estableció en el Antiguo Testamento, se acuerdan o recuerdan que toda aquella persona que se le acercaba para ofrecerle a Dios algo, tenía que asegurarse que tuviera absolutamente todos los ingredientes o todas las demandas que Dios había establecido? ¿Sí se recuerda? ¿Verdad que sí? Bueno, si usted me dice, Marco, yo no recuerdo, yo no he leído el Antiguo Testamento, bueno, vamos a tomar un ejemplo. No tienen que ir ahí. En Éxodo 25, versículo 11, dice la Biblia que el arca de madera debía de ser cubierta de oro. Pero ¿cómo tenía que ser ese oro? Puro, pureza, purificación. Pónganme mucha atención. En Primera de Reyes 6:21, cuando Salomón edificó templo a nuestro Dios, para adorarlo, lógicamente, varios de sus utensilios fueron cubiertos de oro puro. No tenía que estar manchado el oro, no tenía que estar alterado, hermanos. Nada tenía que existir en eso. En Levíticos 24, versículo 2, dice la Biblia lo siguiente, escuchen bien, la traducción en lenguaje actual: manda a los israelitas que te traigan aceite puro. ¿No les llama la atención que todo lo que aparecía en el tabernáculo, en el lugar de reunión, todo tenía que tener un distintivo? Puro, oro puro. Aquí dice la palabra del Señor que el aceite de oliva tenía que ser puro, para que las lámparas del santuario estén siempre encendidas. Y cuando yo leía esta parte bíblica, a mí me dijo el Señor bien clarísimo, eso significa entonces, y nos alerta, que si no hay pureza, que si no hay limpieza, que si no hay santificación, entonces nuestras lámparas se alteran y se apagan. La vida espiritual del ser humano, creyente lógicamente, ¿no? Siempre habrá riesgos, ¿no? Si el aceite es o no es purificado. Acuérdense bien que el trabajo del Espíritu Santo de Dios, como prioridad, ¿no?, en el creyente es santificarlo, limpiarlo. Tiene que haber pureza, definitivamente. Hubo una persona por ahí, ¿no?, uno de los pastores de casa de oración, que dijo que el mayor ministerio del Espíritu de Dios es dar a conocer al Señor Jesús. Completamente de acuerdo con ello. Pero
¿cómo podemos dar a conocer usted y yo a Cristo Jesús, mis amados? Si no es a través de la pureza. ¿De qué manera? En Éxodo 30-34, escuchen bien lo que dice la Biblia, estamos hablando de la pureza que hubo en Cristo Jesús, de la purificación, que todo el pueblo y que incluso los instrumentos, los utensilios que estaban dentro de ahí, tenían que distinguirse. Escuchen bien, 30-34 de Éxodos. Dijo Dios a Moisés: el incienso que se quemará en mi honor debe mantenerse puro y exclusivamente dedicado a mi servicio. Purificar, entonces, etimológicamente hablando, es lo mismo que hablar de pureza o de purificación. En el Antiguo Testamento hablaba de poner tanto a una persona o una cosa en condiciones aptas para el culto delante de Dios. ¿Okay? Si sabían que Dios desde el principio estableció leyes, e incluso la primer pareja, al decidir pecar y desobedecer a Dios, ¿sabe lo que experimentaron? Impureza, mis amados. Esa imagen pura y santa que Dios puso en ellos se contaminó, se ensució, se alteró. Alteraron completamente esa imagen. En Génesis 3, versículo 22, dice la Biblia: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ahora que no alargue su mano y tome del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Por qué sucedió eso, mis amados? ¿Qué significa eso? Que por primera vez en el corazón del ser humano se halló maldad, así como Satanás. Se halló maldad en el corazón del hombre, por eso el corazón del hombre perdió el privilegio de estar dentro del jardín de Edén. Si recuerdan, ¿verdad?, que la pureza que había en ellos, que estaban, incluso dice la Biblia, que estaban desnudos y que no se avergonzaban. ¿Qué pensaría usted que se metiera una persona desnuda ahorita mismo? Lo sacamos, ¿no?, de volada. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Lo sacamos. Estoy hablando de algo literal, ¿no? Porque se entiende que usted y yo venimos desnudos delante de la presencia del Señor. ¿Sí o no? Estas personas no sentían la mínima vergüenza, mis amados. ¿Por qué? Porque era una pureza plena en ellos. Dios entonces les dice: háganse a un ladito, por favor. Háganse a un ladito. No tienen derecho a echar mano del árbol de la vida. Acuérdense bien que el árbol de la vida es un tipo de Cristo Jesús, porque de Él emana la vida, de Él tomamos todos. ¿Verdad que sí? Entonces, la pureza, vivir en pureza o vivir en impureza, que son contrarias, mis amados, son caminos muy pero muy peligrosos, y a Dios no le place, Dios no recibe. Acuérdense bien, para todos aquellos que creemos todavía en que la impureza se debe de mezclar con la santidad, Dios no recibe, mis amados, absolutamente ningún sacrificio. De hecho, la pureza, mis amados, es la santidad de Dios, es equivalente a la santidad de Dios. ¿Sabían que la palabra santidad aparece 830 veces en la Biblia? 830 veces en el Antiguo Testamento solamente. ¿Qué tan importante será para Dios entonces vivir en pureza, mis amados, en santidad? Tenemos un caso bien claro, vaya bien rápido conmigo, en Éxodos 3, Éxodos 3, versículo 4 y 5, un versículo que nos compartió hoy el teólogo escatólogo Tranquilino Sixtos, que usted lo conoce muy bien. Hoy nos compartía el teólogo escatólogo de esta porción bíblica, pero esa porción le podemos extraer muchísimos, mis amados, muchísimas cosas. Nuestro hermano Tranqui nos compartía acerca del llamado, pero hoy aquí vamos a extraer algo de lo que Dios demanda, mis amados. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios pide cuando usted y yo decidimos acercarnos a Él? Escuchen bien, estamos hablando de la pureza de Cristo Jesús. Llevamos 25 enseñanzas, hermanos.
por lo menos usted y yo tenemos que tener 25 principios, por lo menos, porque en una predicación se lanzan varios principios. Y acuérdense bien que el ser humano no crece por conceptos o métodos humanos, ni menos cambia su vida por conceptos o métodos humanos. El creyente cristiano cambia su vida por principios humanos, porque los principios son la palabra establecida de parte de Dios. Dice la Biblia en Éxodo 3, versículo 3. Ustedes ya saben muy bien el contexto, ¿no? Que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró, y la zarza ardía en fuego. Ya conoce muy bien el contexto, y que la zarza no se consumía. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3 del Éxodo. Entonces Moisés dijo, escuchen bien lo que dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Acuérdense muy bien que cuando muchas personas se acercan a una iglesia cristiana con expectativas humanas o con conceptos humanos o por la pura curiosidad, a veces no reciben nada. No, es que ya me metí a la iglesia 50,000 veces y no recibo nada. ¿Con qué conceptos te estás metiendo? ¿Cuál es tu curiosidad, por cierto? ¿Sí sabías que para llegar a la presencia del Señor no se vale una pura curiosidad? No se vale una pura curiosidad, que suele suceder. Por conceptos humanos, Moisés venía directamente y dijo, voy a entrar ahí, voy a ver qué hay ahí. Decimos en mi pueblo, yeah, all right. Dios demanda, mis amados. Él tiene un patrón al cual no podemos quebrantar. A mí me llama mucho la atención la palabra yo soy. Muchísimas veces nuestras actitudes dice yo fui, yo era. Oh, sí, el Marco Antonio de hace 20,000 años. Ah, sí, me acuerdo. A mí me encanta pronunciar la palabra yo soy, porque Dios no cambia como usted y como yo. Usted y yo cambiamos cada 5 minutos, cada 10 minutos. El gran yo soy sigue siendo el mismo desde la eternidad hasta la eternidad, mis hermanos. Y muchísimas veces usted y yo fuimos. Usted y yo éramos. Usted y yo tal vez seríamos. Tal vez. Y este hombre dijo, voy a entrar ahí. Los conceptos humanos son los que le han bloqueado al ser humano llegar a conocer a Dios, llegar a obedecerlo incluso, ¿no? No son suficientes para acercarse a Dios, tampoco le agradan a Dios, ni mucho menos te permitirán entrar a la presencia, porque muchos lo creen, ¿no? Porque si yo digo, oye Marco, muchos ni siquiera han buscado a Dios y los han encontrado, claro que sí. El ejemplo vivo es Pablo, porque Dios es un Dios de vivos, ¿sí o no? Así le plació a Dios. Pero de ahí en adelante, Dios le dijo a Pablo, así como a usted y a mí, Pablo, tienes un estándar al cual tienes que seguir. Y el estándar simplemente es, porque yo soy. Yo no le rebajo, yo no le medio quito ahí, no. Yo no lo altero, yo no lo diluyo, porque yo siempre he sido el mismo. Cuando las personas entraban al tabernáculo, ¿cómo le llamaban al lugar, estudiosos de la Biblia? ¿Cómo le llamaban a la tercera puerta en donde el sacerdote entraba, por cierto? ¿Cómo le llamaban, hermanos? El lugar santísimo. ¿Cuántas personas llegaban así nomás y le abrían a la cortina y ¡zas! ¿Cuántas personas hacían eso, mis hermanos? ¿Sí sabían que el lugar santísimo también significa un lugar purísimo? Un lugar en donde la autenticidad de Dios, como un Dios puro, no se mancha, no le puedes encontrar ninguna arruga. El lugar santísimo significa lugar apartado, lugar dedicado, lugar exclusivo, lugar purísimo, mis amados, sin ningún secreto oculto, en un lugar donde no se puede encontrar ninguna cosa sucia, mis amados. ¿Okay?
un lugar de plena pureza y un lugar de ausencia total de engaño y de maldad. Por eso son virtudes de Cristo Jesús, mis amados. O yo les hago una pregunta, si ponen su mirada en el versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué no se deshace? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, escuchen bien, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: bienvenido Moisés, pásele. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Qué le dijo? Ya ven, mis amados. ¿Qué le dijo? Que te quitara los zapatos. ¿Acaso le dijo Dios: no te preocupes, yo soy amor? ¿Eso fue lo que le dijo Dios? ¿Ustedes qué creen? Miren, en muchos hogares, de una manera bien amable, las personas siempre te o ponen un anuncio ahí, ¿no? O te dicen de una manera amable: quítense sus zapatos antes de entrar, por favor. En esos hogares, hermanos, hay un estándar el cual todos, absolutamente, dígase visita o dígase gente que vive ahí, necesitan cumplir, porque hay un propósito: mantener un hogar limpio, ¿ok? Mantener un hogar limpio. ¿Cuántos se placen cuando llegan a un lugar y tú disfrutas, verdad? Tocas con gusto, te sientas con gusto, te acomodas con gusto porque dices: wow, mira nomás qué lugar, limpiecito, bien ordenadito, ¿sí o no? Imagínate que Dios le hubiera dicho a Moisés: no te quites el lodo, no te preocupes, pásale, mira, con tierra y con polvo y con basura, yo aspiro después de que te salgas, no te preocupes, pásale. Imagínense. Entonces ya no fuera el lugar santísimo. ¿Saben qué lugar fuera la presencia de Dios? El lugar contaminadísimo, de tanto lodo, tierra y polvo. Dios jamás le va a decir a nadie: pásale. Sí, yo aspiro, y si me da tiempo, y si me da sueño, pues aspiro mañana, de aquí a 8 días. Ese no es Dios, mis amados. Dios es un Dios limpio. Por eso en Cristo Jesús jamás, absolutamente jamás, le gustaron todos los sermones, toda la palabra del Señor, toda la profecía que él lanzaba, mis amados, porque él jamás se vendió, él jamás se diluyó. Sus mensajes eran directos, y como él hablaba verdad, a mucha gente le caía mal, así como a un servidor, a mucha gente le cae mal, mis amados. Yo no puedo ser más bueno que Dios, mis amados. Yo no puedo ser más misericordioso que Dios. Yo no te voy a hablar cosas que te adulen o que te apapachen y te arrullen. Vas a estar aquí bien contento conmigo, pero delante de Dios, mis amados, usted y yo entonces estamos mal. Ese no es el Dios que servimos, Al Dios que servimos es un Dios puramente santo, mis amados. El lugar santísimo al que usted y yo acudimos todos los días simplemente debe de ser limpio, apartado, sin alteración alguna, mis amados. Entonces usted y yo entramos confiados. Viendo la zarza, dice la Biblia en el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿cómo es, mis amados? Tierra santa es. Escucha bien lo que dice la traducción lenguaje actual, No te acerques más, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Y muchísimas veces usted y yo nos queremos meter a la presencia de Dios así, mis amados, así, ¿verdad? Con los zapatos bien llenos de lodo, con las manos todas llenas de pastel, con las manos, ¿verdad? No es que no me dé tiempo a lavarme. Es que ese no es Dios. Al sacerdote del Antiguo Testamento o se lavaba, o se reflejaba, una de dos. O se limpiaba antes de llegar a la presencia de Dios, o ustedes ya saben, ¿verdad? Dejaba de sonar las campanitas, dejaba de hacer movimiento sacerdote, muerto, mis amados. ¿Sí o no? Uno más para la cuenta, lo sacaban. Por eso el Señor le dijo: no te acerques. Yo no soy de las personas que dicen métete y después aspiro. No. Dios demanda, mis amados, santidad. Él es santo definitivamente. A mí eso me agrada.
A mí eso me agrada, mis amados, no sé usted. Levíticos 11, versículo 44 dice lo siguiente: no se hagan impuros ni se contaminen con ellos. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios diferente. ¿Cómo es Dios, mis amados? Él es diferente. Yo lo saqué de Egipto yo lo saqué de Egipto para ser su Dios. Ustedes no deben de ser como los otros pueblos, porque yo no soy como los otros dioses. El gran yo soy no cambia, mis amados. Dios les decía: purifícate, santifícate, apártate, sepárate del mundo, sepárate del pecado. Si sabían que separarse del mundo, mis amados, o de la vida sucia, trae como resultado una vida pura y consagrada a Dios, la cual es responsabilidad de todos los creyentes. Eso es una buena noticia, mis hermanos, ¿no? La Biblia enseña que el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, sigue siendo el mismo, y Él siempre ha demandado la misma pureza de su pueblo, mis hermanos. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por ello? ¿Verdad que sí? En el Salmos 24, versículo 3, el salmista, inspirado por el Espíritu, si usted es rápido para la Biblia puede ir, lo espero. Salmos 24, versículo 3, dice lo siguiente. ¿Está conmigo? Salmos 24, versículo 3. ¿Está conmigo ahí? Dice la Biblia lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová? Acuérdense bien que Jerusalén, mis amados, es por así decirlo un tipo del cielo, ¿ok? La ciudad de Israel, la ciudad de Jacob, ¿verdad? Acuérdense bien que la ciudad que desciende, la que viene a recoger a su pueblo, según Apocalipsis, le llaman la Nueva Jerusalén, ¿verdad que sí? Entonces, Jerusalén, mis amados, es una tipología del cielo en donde usted y yo vamos a estar algún día, por toda la eternidad, porque Jerusalén fue un lugar que Dios escogió. Dice la Biblia: ¿quién subirá al monte de Jehová? Acuérdense bien que Jerusalén estaba arriba de un monte. ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego empiezan las demandas, mis amados. El limpio de manos y el puro. ¿De qué estamos hablando hoy día, mis amados? De la pureza de Cristo. Y el puro de corazón, mis amados. Puro de corazón. El limpio de manos nos habla la pureza con la que yo me distingo, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Qué es lo que toco? ¿Qué es lo que palpo? Esas son las manos, ¿no? Pero el puro de corazón, mis amados, habla de alguien que está totalmente sin mezcla con el pecado, sin esconder las secretas intenciones. Una persona que vive alejado de la maldad y libre de engaños. Eso es la pureza del corazón. En Éxodo 19, versículo 22, dice la traducción lenguaje actual: hasta los sacerdotes que se acercan a mí tienen que prepararse para poder hacerlo. De lo contrario, también morirán, ¿no? Entonces, Dios estableció este mandato hace, ¿qué? Miles de años. Usted puede decir 1000, 5000, 10,000 años. Yo no sé, ¿verdad? Yo no tengo una cifra exacta. Más o menos 5000, ¿no? Según los entendidos, de cuando Él estableció, cuando Él inició el mundo y empezó a poner leyes, ¿no? Entonces, cuando Jesús fue juzgado por sus enemigos, mis amados, ¿se acuerdan que ellos buscaban algún pretexto para condenarle? Isaías 5, versículo 9. Vamos bien rápido, por favor. Isaías 5, versículo 9. Dice la palabra del Señor: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
¿Qué significa eso de que se dispuso con los impíos? Miren, recuerden que la pena capital o la pena de muerte era para todos aquellos que eran considerados criminales. Esa fue la causa por la que Cristo Jesús murió en una cruz, no siendo criminal, mis hermanos, no hallándose maldad en él. Dice la Biblia, ¿verdad?, que él se hizo maldito por nuestras causas, ¿no? Maldito será todo aquel que sea colgado en un madero, dice la Biblia en Gálatas. Cristo Jesús no tenía nada que ver, mis hermanos. Estas personas dijeron: lo vamos a enterrar junto con los impíos. ¿Qué sucedió, mis amados? Según el plan divino, dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando Cristo Jesús murió y su cuerpo estaba ahí en la cruz, ¿verdad?, ya prácticamente ya expirado, por así decirlo, en su cuerpo, dice la Biblia que aparecieron dos hombres piadosos que eran creyentes de Cristo Jesús. Usted conoce muy bien su historia. José de Arimatea y Nicodemo eran creyentes. José de Arimatea incluso no manifestó su fe abiertamente porque tenía miedo a que le pasara lo mismo. Sin embargo, cuando murió fue a hablar con Pilato y le dijo: dame el cuerpo del maestro, yo le voy a dar una sepultura de honor. Y estas personas pensaban, ¿no?, que su cuerpo se iba a descomponer, ¿no?, como muchísimos cuerpos, como todos los cuerpos, mejor dicho, del ser humano. Pero Cristo Jesús, mis amados, demostró que Él jamás, absolutamente jamás, iba a experimentar ese tipo de descomposición, así como usted y como yo. Sigo leyendo en el versículo 9, si está usted conmigo. Vamos a definir estas dos palabras, ¿verdad?, que son el centro de la enseñanza. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren, la palabra maldad, según el hebreo jamás, con K al principio, significa que nunca hizo violencia, nunca hizo daño, nunca hizo ganancia injusta, agravio, maldad. En él jamás se encontró rapiña, mis amados. Acuérdense bien que la rapiña es robar, aprovechando un descuido. Sus hechos y sus actitudes de maestro eran plenas, eran limpias, mis amados. Sin embargo, ¿qué sucede hoy en medio del pueblo? ¿Qué sucede hoy, mis amados? ¿Qué sucede concerniente a la maldad que no se halló en Cristo y que no debemos de copiar usted y yo? Si sabían que sí se halla. Prenda por favor la cosa esa, mi hermano, tranqui, para que no se enfríe el lugar. ¿Sabían que la maldad que se encuentra en todos los corazones altera el cristianismo? Lo ensucia, lo diluye. Nadie cree en ello. De hecho, por eso usted y yo miramos hoy los números, que somos minoría. Somos minoría. Si sabían que entre medio del pueblo de Dios, en el cual se supone que tiene que haber pureza, hoy existe rebeldía, hoy existe envidia como la de Coré. ¿Sabían que Coré fue una persona escogida para servir en los atrios o en el tabernáculo del Señor? Sin embargo, ¿qué se encontró en su corazón, mis amados? Rebeldía y envidia. ¿Qué decimos del sacerdote Elí? ¿Qué decimos del sacerdote Elí, mis amados? ¿Se acuerdan que se encontró en él deshonra? Él deshonró a Dios y honró más a sus hijos. ¿Qué podemos decir del rey Salomón, el rey más sabio de todos los tiempos? ¿Sabían que en este rey se encontró apostasía? Fue un apóstata, mis amados, con toda su sabiduría. Eso a mí me asegura que la voluntad humana puede incluso echar a la basura toda la sabiduría que Dios te da, o que me da a mí. ¿Y qué podemos decir más, mis amados? Que en la iglesia también hoy día se escucha murmuración contra la autoridad. Si sabían que María y Aarón, siendo hermanos biológicos de Moisés, se le revelaron, mis amados. Hoy miramos lo mismo en la iglesia. Se le revelaron a la autoridad. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué podemos decir entonces de Judas, mis amados, el cual es una tipología del diablo? Si sabían que él es la representación de todo lo que se llama traición. Hoy lo miramos en las iglesias, lastimosamente, mis amados.
Pero yo les hago una pregunta: ¿a quién de estos les fue bien? ¿Quién de estas personas que no se encontró pureza, más bien se encontró suciedad, le fue bien? A Coré se lo tragó la tierra vivo, ¿sí o no? Al sacerdote Elí, dice la Biblia que cuando escuchó que el arca de Dios había sido robada por el pueblo contrario a Dios, por los filisteos, dice la Biblia que este hombre se cayó de espaldas, y como era un hombre pesado y viejo, dice la palabra del Señor que cayendo de cabeza se desnucó. Incluso sus hijos, el mismo día que este hombre se desnucó, fueron asesinados. Y voy más allá todavía: una de sus nueras, cuando miró todo lo que estaba sucediendo, se le adelantó el parto, mis amados. ¿Sabe qué sucedió con esta mujer? Murió también. Murió también. Es terrible entonces, ¿no? Cuando el Señor encuentra algo sucio en el corazón, en donde se supone que tiene que haber esa plenitud de pureza. ¿Qué decimos del rey Salomón, mis amados? Por apóstata, se le acortaron sus días. Se le acortaron sus días, jovencitos. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Para que te ridiculicen? Para que te vaya bien y tus días se alarguen y seas de largos días en la tierra. Honra a tus padres a tu padre y a tu madre, porque esto es agradable delante del Señor. Pero volvemos a mirar, ¿no? Cosas rebeldes. ¿Qué decimos entonces también de esta persona que se halló iniquidad o impureza en su corazón? A María, hermana de Moisés. Si sabían que le cayó lepra, mis amados. Y aunque su hermano intercedió por ella y fue sana, el pueblo de Israel tuvo un tropiezo, mis amados. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado con levantarnos con gente que nos representa por pura terquedad, ¿no? Porque si usted mira que la autoridad que lo representa delante de Dios, o también delante de las autoridades terrenales, ¿no? Que de hecho lo hacen, ¿no? ¿Qué hacen cuando una persona que nos representa allá afuera, cuando una persona no se está ejerciendo bien, mis amados? ¿Qué hacen? Puras manifestaciones. En Nueva York, en Texas, en Washington, en todo lugar hay manifestaciones, porque la autoridad no se está ejerciendo bien, mis amados. ¿Sí o no? Pero Moisés, como autoridad, sí se estaba ejerciendo bien. Pero María dejó que Satanás ganara terreno en su corazón, mis amados. Y dice la palabra del Señor que aparte de que le cayó lepra, era símbolo, ¿verdad?, de impureza. Aparte de que le cayó lepra, por terca fue la primera que murió, según Deuteronomios 24. Fue la primera que expiró, mis amados, según Números 20 también, para la gente que estudia y lee la Biblia. ¿Qué le sucedió a Judas Iscariote? Se ahorcó, mis amados. La Biblia dice que se ahorcó cuando se dio cuenta que había traicionado al inocente de inocentes, aquel en quien nunca había existido maldad. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra del Señor que después de que se ahorcó, cayó de cabeza, reventándose por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, dice la Biblia en Hechos, versículo 18. A nadie le fue bien, mis hermanos. A nadie le fue bien. Y a mí me da gusto, ¿verdad?, mirar que la iglesia se está purificando. La palabra del Señor es la única que tiene el poder de que la iglesia se purifique, se santifique, de que la iglesia viva completamente en la santidad que Dios demanda, mis amados. A mí me da gusto. Yo estoy mirando a muchísimos de ustedes cómo están creciendo, y qué bueno, mis amados. Es el mejor tiempo, Yo siempre lo he dicho, nunca ha sido tiempo de dormir espiritualmente, jamás ha sido tiempo. A Dios nunca le plació eso. Pero hoy menos que nunca, mis amados, por las señales que estamos mirando. Yo puedo ver en muchísimos de ustedes cómo están despertando, mis amados, y saben gracias a quién y por qué. Gracias a Dios, a través de su palabra, a través de su consejo, que ha caído en muchísimos corazones, y a veces hasta te le quieres ir a golpes al predicador, muy probable. Pero eso es lo único que te ha mantenido y que te va a seguir manteniendo en plena pureza, que es lo que Dios demanda, mis amados.
Puedes ir a otro lugar. En otro lugar te van a predicar muy probable lo que usted quiera escuchar. ¿Sí o no? Pero yo te hago una pregunta. ¿La santidad viene por escuchar lo que simplemente me hace cosquillas en mi espalda o en mi oído? Por supuesto que no, mis amados. Muchísimas veces viene la palabra del Señor así, mira, pero de una manera fuerte y te hace y empieza a rebanar. Porque la palabra del Señor dice la Biblia que tiene filo aquí arriba y aquí abajo, por así decirlo. Y escondes tus pecados aquí abajo y ahí va la palabra cortándote también. Y agarras el pecado más favorito y lo pones arriba y la palabra del Señor te sigue cortando. Pones enfrente, atrás, arriba y abajo, la palabra del Señor tiene el poder, mis amados. Es la única. También dice la Escritura, en el versículo 9 que estamos leyendo ahí en Isaías 53, versículo 9, que aparte de que no se encontró maldad en el testimonio de Cristo Jesús, también encierra que en él, mis amados, no hubo absolutamente engaño. ¿Qué significa engaño? Significa traición, significa fraude. Eso es lo que nos arroja la palabra hebrea mirmá. Ahora, ¿qué significa traición? Si sabían que traición es no cumplir lo que yo prometo. No vinieron traicioneros hoy, por cierto, ¿verdad que no? La palabra traición o fraude o engaño es específicamente cumplir con todo aquello que yo me he comprometido. La Biblia dice en muchas porciones bíblicas: cumple a Jehová tus votos, cumple a Jehová lo que le has prometido. Si te comprometiste delante del Señor, no tardes, ve y cúmplelo. La Biblia dice un sí o un no, porque lo que va más allá de eso es pecado. Y sí es cierto, mis amados. Muchísimas veces decimos: mira, conmigo cuenta para esto, cuenta para aquello. En 2, 3 segundos, en 3 días, en 3 minutos se nos olvida, mis amigos. Eso es traicionar. Muchísimas veces venimos con las esposas, con los cónyuges, como ayer lo compartía, lo aprendimos. A veces venimos, ¿verdad?, con esas actitudes. Mi actitud muchas veces es buena, es amable. Pero a los 2 o 3 días, o al siguiente día o a la siguiente hora, ¿qué sucede con mi actitud? Porque muchísimas veces mezclamos incluso las enfermedades o el no sentirme bien para aprovechar y llevarme por los pies a los que están de frente de mí. ¿Por qué somos muchas veces de ese tipo, mis amados? Eso significa traición, porque a tus hijos le prometiste algo. ¿Cuántos le prometieron a su cónyuge amarla hasta que la muerte los separe, por cierto? A ver, dígame. ¿Cuántos le dicen a su mamá o a su papá: mamá, papá, por teléfono, ¿no? Mamá, papá, te amo? Te le acercas a la mamá, te le acercas al papá, la abrazas, la besas, la acaricias. ¿Pero qué dicen tus acciones? ¿Por qué contradecimos? ¿Por qué contrapunteamos? ¿Por qué todo el tiempo estamos en contrariedad? ¿Si saben que eso se traduce como traición? Eso es traición, no cumplir lo que yo digo. Yo les hago una pregunta. Cristo Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿A cuántos de aquí presentes ya los abandonó Jesús? Pregunta. ¿A cuántos de aquí presentes ya los abandonó Cristo Jesús? ¿Cuántos no comieron hoy? ¿Cuántos amanecieron sin techo hoy? Que le damos gracias, ¿no?, que Dios es un Dios tan pero tan misericordioso, que no mereciéndolo, muchas veces no lo da. Ayer tuvieron un accidente mi hermano Wilmer, y con su permiso lo voy a decir, mi hermana Paula, y ahí venía también nuestra hermana Bena. Ellos se disponían a lograr un propósito. Ellos iban a un lugar y estaban plenamente convencidos de que iban a llegar a ese lugar, y no llegaron. No llegaron, mis amados. ¿No es así, hermano Wilmer? ¿Verdad que no se cumplió el propósito? Ellos tenían un propósito, ni siquiera sabían qué iba a pasar en el camino. Pero ¿qué sería de Dios, mis amados? ¿Qué sería de usted y de mí si el ángel de Jehová no acampara
alrededor de todos aquellos que le tememos. ¿Qué sería de mí y de usted, mi hermano? Eso simplemente nos enseña a que usted y yo de muchas maneras traicionamos al Señor, y dice la palabra del Señor que aunque usted y yo nos permanezcamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede contradecir, mis hermanos. Él no se puede contradecir. Dice la Biblia que en Cristo Jesús no se halló engaño, en Él jamás se halló traición ni fraude. ¿Cuántos han experimentado, por cierto, una traición? Una traición de la esposa, una traición del esposo, del cónyuge, una traición de tus hijos, una traición de tu mejor amigo. ¿Cuántos han experimentado traición? ¿No? Traición de quien más confiabas. ¿Cómo se siente, por cierto? ¿Qué tan deleitoso y gozoso es ello, mis hermanos? ¿Qué tan bonito es? La Biblia dice que a Dios le dolió su corazón cuando miró que toda la generación de aquella época del Génesis era solamente de continuo mal. Dios también se duele, mis hermanos. Dios también tiene sentimientos, y a Dios no le place la traición. A Dios no le place que no cumplamos lo que le hayamos prometido. Cristo Jesús vino a enseñar a que el voto delante de Dios debe ser inquebrantable. Que te va a pasar de todo, Marcos, sí. Vas a perder posesiones, vas a dejar a lo mejor hobbies que tanto te encantan, vas a dejar muchas cosas, Marco, sí, por supuesto que sí, pero tienes que esforzarte por cumplir, porque si no lo cumples es traición. Cristo Jesús jamás traicionó la voluntad del Padre. Él, cuando estaba ahí, ¿verdad?, arriba de la cruz, Él exclamó, ¿verdad?, entre muchas cosas, diciendo: Padre, ¿por qué me abandonas? Si sabían que Cristo Jesús como ser humano estaba cargando todo, absolutamente todas las traiciones y las maldades que se hallaron en el corazón mío y en el de usted. ¿Por qué ese clamor? ¿Por qué esa exclamación delante del Señor? Porque no hay peor experiencia que estar lejos de Dios, mis hermanos. No hay peor experiencia, no hay algo peor para el ser humano que estar separado de Dios. ¿Cuántos han experimentado traiciones, mis hermanos? Déjame y te digo que Jesús no es así. Hay personas, sin duda, que nos están escuchando por las redes, o usted que está aquí presente, que han recibido traiciones. Yo simplemente les hago una invitación y los animo a que seas fuerte y sé valiente y te esfuerces. De hecho, si sabían que una de las palabras que el Señor le exigió al pueblo de Israel antes de pasar el Jordán, entre muchas cosas que yo puedo mencionar ahorita, le dijo: dile a tu pueblo que se santifique, que se purifique, que se limpie, que saque todo lo sucio, porque en 3 días cruzarán el Jordán. En 3 días mirarán maravillas, dice la palabra del Señor. Si se dan cuenta, mis amados, que la vida en santificación y en plena pureza puede atravesar cosas, planes, conceptos puramente humanos, cosas, barreras que muchas personas dicen: es que creo que para esto ya no hay solución, Marco. Santifica tu vida, mi amado, y verás si no se abre el mismo Jordán. Santifica tu vida y vas a ver si no se abre el Jordán. Santifica tu vida y vas a ver si el Señor no quita absolutamente todo lo que muchísimas veces en nuestra corta humanidad decimos: creo que no hay nada. La impureza, pues, es la que se nos ha cargado de la casaca, por así decirlo, y no nos deja avanzar, mis hermanos. La impureza. A Cristo Jesús ni siquiera un enemigo que Él mismo eligió para que formara parte de sus 12, ni siquiera el traicionero, porque la palabra del Señor traduce como
el engaño, la palabra engaño la traduce como una traición. Dice la Biblia que ni siquiera un traicionero pudo bloquear sus planes. Ni siquiera un traicionero. Yo te hago una pregunta: ¿será que usted dejó de caminar con Dios porque le apareció una traición o algún traicionero o alguna traicionera? Qué triste, ¿no?, que te sucedió. Pero delante de Dios, mis amados, no es excusa. No es excusa, mis amados. Incluso dale gracias al Señor, porque muy probable el Señor quiera fortalecer muchísimas áreas que están tan pero tan débiles delante de Él. Ese no es Cristo Jesús, si usted tenía un concepto de ello, ¿no? ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús por amigo, por cierto? ¿Cuántos consideran a Cristo Jesús que tienen una amistad con el Rey? Si sabías que hoy en las redes sociales te mandan 2,000 o 3,000 o 4,000 o hasta 5,000, yo no sé. Te dicen: ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amistad? Yo no quiero ofender a nadie, pero yo decidí no meterme en ese tipo de cosas. Qué bueno que usted la tiene y la sabe usar. Qué bueno. Yo no estoy siendo radical tampoco. No. Pero si el ojo te está haciendo causa para no entrar al reino, arranca el ojo del Facebook, por favor, ¿no? O de cualquier red social, porque es mejor que entres al reino de Dios sin Facebook que te vayas al infierno con todo y las redes sociales, mis amados. Pero muchísimas veces buscamos las amistades en esas redes sociales. ¿Qué tanto te tarda para asociarte o para socializarte con una persona de ellas? ¿Qué tanto te tarda? ¿Un segundo, un simple clic? ¿Un minuto? ¿Qué tanto te tarda, mi hermano? Así como le hiciste clic y obtuviste una amistad de las 50,000 que ya tienes, así como le hiciste clic y la obtuviste, así puede aparecer el clic de la traición, que ni siquiera le preguntes a Dios qué está pasando. Así de sencillo, mis amados. La amistad de Cristo Jesús no se encuentra en redes sociales, déjenme les digo. Que muy probable, si haya un alma que verdaderamente se está consagrando, a lo mejor te manda un texto bíblico y Dios en su soberanía y su poder sobrenatural, a lo mejor te alcanza, ¿no? Porque yo no voy a encerrar la soberanía de Dios en una cajita. A mí ya me quedó muy claro eso. Pero lo que yo sí te aseguro es que en las redes sociales jamás, absolutamente jamás encontrarás con facilidad una amistad con el Rey en el cual jamás ha existido impureza ni maldad, mis amados. Jamás. Si sabías que Jesús, quien es puro, quiere y anhela que usted y yo nos purifiquemos, especialmente todas las personas que andamos inseguros, inestables en nuestro caminar. Vayan por favor conmigo bien rápido a Santiago, versículo 4, 8. Pónganse de pie, por favor. Ya puede pagar eso, hermano, tranquilo, creo que ya es suficiente la calefacción. Muchas gracias. Santiago 4, versículo 8. Santiago está después de Hebreos, antes de Primera de Pedro. Hay un anhelo en el Señor, mis amados. Hay un anhelo en nuestro Rey. Y muchos de ellos vamos a leerlos hoy. Dios quiere, mis amados, que limpiemos todo, absolutamente todo, nuestro corazón, todas las áreas. Y dice la Biblia en Santiago 4, versículo 8, si está conmigo: acercaos a Dios. ¿Y qué sucede, mi amado? Y Él se acercará a vosotros. Acuérdense bien que Moisés se quiso acercar, y le dio demandas. Luego dice la Biblia: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad, ¿qué, mis amados? Vuestros corazones.
En Efesios 5, versículo 26, Cristo refiriéndose a su iglesia, dice la Biblia, si usted bien rápido, en Efesios 5, versículo 26, dice la Biblia, en el 26 dice, para santificarla, 5:26 de Efesios, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué, mis amados? La palabra de Dios. Y hay un fin, ¿cuál es ese fin? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, cosas que no se hallaron en el Maestro. Si sabías que Cristo Jesús, ahí en el monte de las bienaventuranzas, según San Mateo 5, versículo 8, dijo algo que a mí me llena de gozo? Bienaventurados los de limpio, ¿qué, mis amados? Los de puro. La versión en inglés, de hecho, dice: bienaventurados los que tienen un corazón puro, porque ellos mirarán a Dios. En el Salmo 119, versículo 140, dice la Biblia: sumamente pura es tu palabra, y tu siervo la ama. Tu siervo la ama. Si sabían, mis amados, que por la obediencia a la verdad se purifican nuestras almas. Vamos bien rápido, por favor, a 1 de Pedro 1, versículo 22. Vuelvo a repetir: por la obediencia a la verdad, usted y yo purificamos nuestra alma. No hay métodos. No hay métodos, mis amados. Hay principios. 1 de Pedro 1, 22. Dice la Biblia: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿qué, mis amados? A la verdad. Yo no veo ahí ningún método humano. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. ¿De qué manera, mis amados? De corazón puro. En Hebreos 9, versículo 14, dice la Escritura: Hebreos 9, versículo 14, dice la Escritura, después del contexto es de las personas, ¿no?, que siempre han creído que un sacrificio puramente, ¿qué puedo decir?, literal, es capaz de limpiar el corazón de muchos. El escritor de los Hebreos les decía a la gente que todavía batallaba con eso, en que no era ningún sacrificio en sí, sino era la manera en que mi corazón llevaba ese sacrificio, era mi actitud. No era en sí el macho cabrío o la sangre, ¿no?, rociada por un animalito. No era eso, era la actitud. Y luego les dice en manera de pregunta, es más, los voy a leer en el 13 para que entendamos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, sucios, impuros, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios quiere limpiar nuestras conciencias, mis amados. Y acuérdense bien que lo que es corazón, conciencia, alma, es un tipo, ¿verdad?, una manera metafórica de señalar lo profundo. En 2 de Corintios 11, versículo 2, Pablo le dijo lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús.
¿Cuántas personas hemos comprado productos? Vayan bien rápido Isaías para terminar 1:24. ¿Cuántas personas hemos comprado productos? Isaías 1:24. Y en esos productos de repente empiezas a mirar ciertas impurezas. Yo he comprado bebidas y de repente yo me asomo y lo agitas y tú te empiezas a dar cuenta, oye, esta bebida tiene algo que no debía de tener. A lo mejor usted ordenó un producto y dice usted, ¿verdad? Bueno, yo ordené un producto, pero tiene algo extra, tiene algo que yo no esperaba. Si usted y yo cuando compramos o recibimos algo que ordenamos y lo miramos manchados, no lo queremos, lo rechazamos, incluso reclamamos, ¿ustedes creen que Dios nos recibirá así nomás? Con manchas, con arrugas, con cosas en el corazón. ¿Usted qué cree? Isaías 21:24 dice: por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré, dice la Biblia, hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y los pecadores aún no serán quebrantados. Y los que dejan a Jehová, ¿qué sucederá, mis amados? Consumidos, destruidos. Fíjense que de la escoria que habla aquí la Biblia era una sustancia vidriosa, era una sustancia, ¿verdad?, formada por todas las impurezas que flotaban en el crisol de los hornos cuando purificaban un metal. Yo les hago una pregunta: ¿a cuántas personas nos ha purificado y nos sigue purificando la palabra de Dios? ¿A cuántas personas, mis hermanos? Todo lo que está saliendo, mira, eso es desecho. No lo agarres, no te lo pongas, no lo hagas tuyo. Eso es lo que Dios está rechazando y quitando de usted y de mí. Y no es posible que volvamos a caer, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, mis amados, miren, usted se puede llevar aquí cientos de principios, pero recuerden algo: su voluntad, a partir de salir de esta puerta, nuestra mano voluntad se va a comenzar a revelar. Tu camino no está hecho. Ahorita que salgas de la puerta o venimos a la oración, venimos a una predicación así, no está hecho tu camino, mi hermano. Dios nos capacitó y Dios nos está limpiando para que cuando se contraponga mi carne o otra cosa demoníaca, usted y yo guerremos y luchemos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Hay muchas virtudes que tú nos has enseñado a través de estas 25 enseñanzas, Señor Jesús. Tu soberanía en sí no es para una simple convicción de que existes, mi Señor, porque el cristiano ya sabe que existes. Para todo aquel que aún piensa que no existe Dios, la misma creación da testimonio de ello, que verdaderamente eres real, mi Dios. Pero para todos aquellos que ya te conocemos y nos acercamos a ti, así como Moisés, que antes había dicho: yo me acercaré a mi Dios, yo me acercaré al Señor. El Señor le puso una barrera y le dijo: no puedes entrar. Hay algo de lo que tú te tienes que despojar. Y hay muchísimas personas presentes, los que nos escuchan, los audientes, que no se han podido despojar de esas sandalias, que
conocen muy bien que en Cristo Jesús no se halló engaño ni cosa impura, pero aún el corazón de ellos se sigue manchando. Y no es porque Dios no sea bueno, no es porque Dios no nos haya enseñado mucho, simplemente porque anteponemos siempre nuestra humana voluntad y no le obedecemos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor glorioso, porque día con día nos has limpiado, y eso esperamos, mi Dios, que nos sigas limpiando, que nos sigas redarguyendo, que nos exhortes, que nos edifiques, que nos animes con tu palabra, mi Dios, y que lleves a tu pueblo, Señor glorioso, que lleves a tu pueblo en el camino de la santidad. Te damos gloria y te damos honra, te damos la alabanza y el poder. Y también recibe un fuerte aplauso. Apláudale fuerte, mi hermano. Recibe un fuerte aplauso, mi Señor. Es para ti, mi Dios. Y gracias por limpiar a tu pueblo. Gracias por limpiar a tu pueblo, mi Señor. En el nombre de Jesús.